¿qué tal nuestros amigos y hermanos? Gracias, reitero, por apoyar este ministerio virtual. Ha pasado todo un trimestre en el que hemos aceptado el desafío de hacer los comentarios de la lección de la escuela sabática. Y el trimestre que ha terminado fue maravilloso y supremamente práctico. Pero en esta oportunidad, a partir de ahora, abordaremos dos temas que son realmente uno solo, y es el amor y la justicia de Dios. Durante estos 3 meses siguientes vamos a ver temas extraordinarios, temas que realmente permitirán que nuestros ojos sean abiertos, pero ante todo nuestro corazón tenga la disposición de hacer la voluntad de Dios. Gracias por apoyar este ministerio y gracias también por ser parte de esta familia que nos reunimos semanalmente para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y bien, vamos al estudio número 1, la lección número 1 de este trimestre, que lleva como título Dios ama de pura gracia. Será para el 4 de enero del año 2025. Así es, comencemos este año con el pie derecho, entendiendo por qué Dios nos ama de pura gracia. Y el texto a memorizar es registrado en el libro de Oseas, el capítulo 14 y el verso 4, el cual dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Pero antes de abordar la temática de esta semana, vamos durante todo el trimestre a dar respuestas a preguntas como estas. ¿Es el amor de Dios unidireccional? Es decir, Él nos ama pero nunca recibe amor. ¿Es el amor de Dios puramente abnegado? ¿O puede Dios también deleitarse y complacerse en el amor que nosotros le podemos dar? ¿Es el amor de Dios emocional? ¿Le importan realmente a Dios nosotros, los seres humanos? ¿Se puede rechazar el amor de Dios o se puede renunciar a ese amor? Otra pregunta que vamos a intentar resolver es: ¿entra Dios en una relación de amor recíproca con nosotros los seres humanos, con las criaturas que Él creó? ¿Es acaso la ira de Dios incompatible con su amor? ¿Qué relación existe entre el amor de Dios y su justicia? Y si Dios es amor, ¿por qué existe tanto dolor y tanta maldad en el mundo? Y finalmente, ¿será que nosotros los seres humanos podemos amar como Dios ama? Muy bien, durante todo este trimestre vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas, que al darlas, lo que buscamos es que Dios ponga ese deseo en nuestro corazón de responder a ese amor abnegado de Dios. Y el propósito explícito de la lección de esta semana es conocer el verdadero carácter de Dios. Y al conocerlo, poder nosotros abrir nuestros ojos a la manera equivocada que quizás tenemos acerca de Dios y de su amor. Y por eso quiero decirles, amigos y hermanos, que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Durante esta semana vamos a abordar 3 enfoques principales. Número 1, el amor de Dios no es una necesidad divina. Óigalo bien, el amor de Dios no es una necesidad divina. Número 2, el amor de Dios es incalculable, no se puede medir. Y número 3, el amor de Dios, lamentablemente, puede ser rechazado. Es brindado para todos, pero no todos lo aceptan. Así que esos serán los 3 enfoques de la lección de esta semana. Recordémoslos. Número 1, el amor de Dios no es una necesidad divina. Número 2, el amor de Dios es incalculable. Y número 3, el amor de Dios puede ser rechazado. Vamos a desglosar estas 3 partes. La primera parte muestra que el amor de Dios no es una necesidad divina. Vale la pena decir que Dios no creó a los seres humanos para que pudiera Él experimentar lo que Él es, amor. Y mucho menos ha creado algo, Dios, para convertirse en un Dios de amor. No, su amor no es motivado por ninguna acción o mérito humano. Dios ama y lo hace por iniciativa propia.
y lo hace además de eso de manera gratuita. Incluso Dios ama a los que se resisten ser amados. Nos ama tanto el Señor porque Él es amor. Él no da amor. Él no comparte amor. Él es amor. Nos ama porque Él sencillamente es amor. Su naturaleza es el amor. Quizás esto suene un poco ahí discordante a nuestros oídos. Es porque nosotros aquí estamos acostumbrados es a la causa y efecto. Si me aman, yo amo. Si me dan, yo doy. Con la misma vara que mides, serás medido. Para poder entender esto, tenemos que echar un vistazo a Éxodo capítulo 33. Está hablando del contexto de la liberación del pueblo. Cuando Dios llama a Moisés a ser ese gran libertador, ese instrumento en las manos de Dios para liberar al pueblo. Y ahora Moisés le dice, bueno, ¿y quién me garantiza lo que voy a hacer? Y el Señor hace un pacto con Moisés, hace un pacto con los del pueblo de Israel, que Dios iba también a estar con Moisés. Y por eso, allí en el versículo 19, miren lo que declara el Señor. Éxodo 33, 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Algunos atribuyen aquí una mala interpretación. Hay quienes argumentan, con base a este texto, que Dios, a dedocracia o en la autonomía que Él tiene, al ser Dios, a unos sí va a salvar y a otros va a hacer perder. A unos le dará la vida eterna y a otros la condenación. No, mis hermanos. Lo que busca Dios a través de su palabra es decirnos que Él, por ser el creador, por ser el dueño de todo, Él tiene la potestad, incluso de amar a aquellos que no quieren ser amados. Él tiene la potestad y la libertad y se goza en amar incluso a aquellos que le rechazan a Él como el Dios supremo, como el Dios de amor. Él está dispuesto a demostrar gracia, compasión, misericordia, aún aquellos que huyen de estas bondades de parte de Él. No está diciendo el texto bíblico que a unos va a salvar y a otros va a hacer perder, no, sino que Él nos ama a todos. Recordemos que la Biblia misma lo expresa en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y en el mundo se encuentran quienes le aceptan y quienes le rechazan. Por eso aquí dice que Él tendrá misericordia con quien quiera Él tener misericordia. Es decir, aún con aquellos que no quieren ser amados. Dios, si le nace a Él amarlos, ¿quién le puede reclamar? Dios nos ama y nosotros no podemos comprender ese amor. Solamente tenemos que aceptar ese amor que Dios nos tiene. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora imaginémonos lo siguiente. Si el amor de Dios fuese algo merecido, la gran mayoría de seres humanos en este momento estaríamos deprimidos. ¿Sabes por qué? Porque miraríamos nuestros propios errores. Y realmente estos errores y el carácter que yo tengo, las cosas que yo hago, las palabras que yo digo, sencillamente todo eso me desanimaría para ir a Cristo, para ir a Dios, porque Él es amor. Porque Él sí no falla, porque Él sí no comete pecado, porque Él no usa malas palabras, Él sí tiene buen carácter. Pero comparado a mí, yo no merezco ese amor de Dios. No sería digno de ese amor. Mientras otros, oigan bien, aquí está la otra cara de la moneda, mientras otros se jactarían, tendrían vanagloria, como el joven rico. Señor, yo he hecho esto, hago aquello, yo no cometo pecado, yo guardo la ley de Dios, entonces sí merezco. Qué tremendo, habría un contraste. Si el amor de Dios fuese de manera merecida, habría quienes dirían, no, yo no puedo aceptar ese amor porque yo soy un pecador. Mientras tanto, habrían otras personas, como el ejemplo del joven rico, diciendo, yo sí lo merezco. Porque yo sí guardo la ley, porque yo sí obedezco, porque yo sí. Me faltan las alitas y la aureola. Yo soy un santo. Miren, hay personas que pasarían a creer
que merecen el amor de Dios. Pero habrían personas que pasarían a creer que no merecen el amor de Dios. Si habían personas que merecían el amor de Dios, eran los fariseos en tiempos bíblicos, porque estrictamente guardaban la ley, porque estrictamente guardaban la palabra de Dios, la habían incluso almacenado en su mente, pero su corazón estaba podrido por el pecado. Así que el amor de Dios no es algo merecido. El amor de Dios no es algo que yo me gano. Como cuando un padre le dice a su hijo, si te portas bien, te doy esto. Así no funciona con Dios. Nosotros tenemos el concepto de amor, de causa y efecto. Si yo hago, me dan. Si yo no hago, no me dan. Si me porto mal, viene el castigo. Si me porto bien, viene la recompensa. Así no funciona con Dios. Pero aquí hago una aclaración. Aunque el amor de Dios no es algo merecido, tampoco vayamos a pensar de que entonces si voy a ser amado por Dios sin obedecerle, o obedeciéndole, voy a ser finalmente amado por Dios, me voy al libertinaje, me voy a lo que el mundo ofrezca. No, ese es un extremo totalmente aterrador. Traerá consecuencias más que negativas. Entonces, ¿cómo podemos entender esto del amor de Dios? Lo que estamos tratando de decir, y que la lección así lo enfatiza, es que Dios sencillamente es amor. No habrá nada externo que lo motive a amar o a no amar. Porque Dios es amor. Hagamos lo que hagamos, Dios seguirá amándonos. Y si Dios fuese un juez severo, fuese un Dios tirano, que exige obediencia y amor, ahora miren esto. ¿Por qué Él se compara a un esposo amoroso, pero despreciado? A un esposo amoroso, pero afligido. ¿Sabes por qué? Porque su esposa, es decir, la iglesia, es infiel. ¿Por qué? Es el caso de la historia de Oseas y Gomer. Aquí, queridos hermanos y amigos, Oseas está representando a Dios. Gomer está representando al pueblo de Dios. Oseas va y busca a Gomer y lo hace en varias oportunidades. Aunque Gomer, en fruto de esa infidelidad, vienen hijos que no son de Oseas, fruto de esa infidelidad, va y se revuelca con otros hombres. En este caso, Dios es comparado a Oseas. Dios nos busca aunque estamos envueltos en el pecado. Dios va y nos rescata. ¿Ven? El amor de Dios no es una necesidad de Él para que nosotros podamos suplirla. Hagamos lo que hagamos, Dios seguirá amándonos, como el ejemplo que presenta el libro de Oseas. A pesar de la prostitución de Gomer, el Señor recalca lo que fuera nuestra lectura bíblica para esta semana, el texto a memorizar. Dios nos ama de pura gracia. ¿Saben qué significa ese término, pura gracia? Muy bien, en el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, en hebreo, es la palabra nedavá, que significa ofrenda voluntaria. ¿Qué significa? Ofrenda voluntaria, pero que es una ofrenda motivada por la generosidad, motivada porque le nace dar esa ofrenda. Y es una ofrenda sin merecerla quien la recibe. ¡Qué tremendo! Es por eso que la lección de esta semana nos está mostrando que Dios nos ama, nos da su ofrenda de amor de manera voluntaria, es decir, Él decidió amarnos. Aunque nosotros le amemos, Él nos amará. Aunque nosotros no le amemos, Él nos amará. ¡Ay, alabado sea el nombre de Dios por eso! Para seguir entendiendo esta primera parte de la lección, que es que Dios nos ama y nos ama no por necesidad divina, sino porque Él es amor, acompáñame a ver los siguientes dos versículos. El primero de ellos se encuentra registrado en Hechos 17:25 y miren lo que dice refiriéndose a Dios. Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo. Miren, Dios no necesita de nada, porque Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Queridos hermanos, aquí la Biblia sigue diciéndonos, Dios no necesita de nada. Dios no necesita de tu amor, querido amigo, querido hermano.
Tampoco Dios necesita de mi amor. No necesita de eso. Pero esto me hace abrir la mente de que aunque Dios no necesita nada de mí, aún así Él sigue amándome. Aún así sigue dándome. Gloria sea a nuestro Dios. El siguiente texto para meditar esta idea que estamos mencionando se encuentra registrado en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. ¿Sabes lo que está diciéndonos Dios aquí en su palabra? Se está refiriendo al principio que estamos hablando, al amor. Miren que el Señor está diciendo que su Padre le ama a Jesús desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, aquí se muestra que Dios, incluso antes de hacer este planeta Tierra, ya era amor y ya daba amor. Por eso el Señor dice, mi Padre me amaba antes de la creación del mundo. Yo quiero decirte algo más. Dios nos ama, incluso desde antes de nosotros nacer. Qué lindo es nuestro Dios. ¿Ven? Él no tiene necesidad de que nosotros correspondamos a ese amor, porque Él sencillamente se complace en dar amor. Y es que Dios otorga su amor de manera gratuita. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios no pide para Él dar. No, Él sencillamente da porque Él es amor. Incluso la misma muerte de Jesús fue una ofrenda voluntaria. Ojo, y oigan bien, y fue tanta esa ofrenda voluntaria que en la misma muerte de Jesús se ve evidentemente la máxima expresión de amor de Dios. Y es que Jesús mismo se refirió a su propia muerte de la siguiente manera. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Miren, a Jesús no lo mataron realmente. Él mismo, oigan bien, Él mismo ofreció su vida. Él mismo fue llevado por Él mismo a la muerte. Esa es la mayor ofrenda, la mayor expresión de amor. Nadie obligó a Jesús. Él mismo vino voluntariamente a morir. Ay, queridos hermanos y amigos, aunque tú y yo nos descarriamos tras los amantes de este mundo y le herimos con nuestro desprecio, realmente Dios sigue amándonos. Esto debe hacernos reflexionar en una pregunta. ¿Cómo cambia entonces a partir de ahora? A partir de esta realidad, ¿cómo debe cambiar nuestra relación con Dios? Al saber que nada ni nadie hace que el amor de Dios por nosotros cambie. Esto hace, hermanos, que nos rindamos ante Dios. Reconozcamos que Dios es el gran proveedor, que de Él viene todo lo bueno y que aunque nosotros sí podremos hacer cosas buenas en esta tierra, pero nada es comparado a lo que Dios hace, porque nuestro corazón es egoísta, pero en cambio Dios no busca lo suyo, Él busca lo nuestro, Él busca es darnos, Él busca es hacernos felices, Él busca es suplir nuestras necesidades. Gloria a Dios. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de esta semana, en la que se enfoca en que el amor de Dios es incalculable. ¿Qué es eso de incalculable? Ay, hermanos, a nosotros nos cuesta entender que Dios nos ama y que nos ama gratuitamente. Nos cuesta entender que Dios nos ama voluntariamente sin esperar nada a cambio. Nosotros creemos en el ambiente en que vivimos, creemos que debemos ganarnos el amor de Dios. Y es por eso que solamente nosotros, frente a ese amor incalculable de Dios, nosotros debemos decir, oye, Dios realmente es digno de recibir toda la gloria. No por lo que tú y yo podamos darle, no por lo que tú y yo podamos hacer o podamos brindarle a Dios, no, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y seguirá haciendo
porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Al leerlo, analicemos por qué debemos darle gloria a Él. Si es algo que Él ha hecho o es algo que nosotros hagamos. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Miren que a continuación dice un por qué. ¿Por qué Dios es digno de recibir la honra, la gloria y el poder? ¿Por qué? Ahí lo dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ay, queridos hermanos, aquí se está mostrando que por mérito humano no hay nada para merecer el amor de Dios. Que nosotros le rendimos honor a Él, que nosotros le alabamos, que nosotros le rendimos gloria a Dios, es porque Él lo merece todo, porque Él lo ha dado todo. Nosotros, aunque le obedezcamos, aunque hagamos buenas obras, realmente por lo que nosotros hagamos, Dios no recibe gloria, Dios no recibe honra, Dios no recibe alabanza por lo que nosotros hagamos. La recibe es por lo que Él es y es por lo que Él ha demostrado ser y seguirá demostrándolo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora quiero que me acompañes a ver el Salmo 33, versículo 6. Miren lo que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Aquí se muestra que el amor de Dios es incalculable porque Él, en su omnisapiencia, sabiendo lo que iba a ocurrir, que vendría el pecado, vendría el desprecio de muchos seres humanos hacia todas las bondades de Él, el Señor aún así hizo por su palabra todo lo que está creado. Por la palabra de Dios fue hecho todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en esta tierra. Sabiendo que la maldad motivaría mucho a despreciarlo a Él, aún así, Él se le midió a hacer este lugar tan bonito para ti y para mí. Todo esto muestra que no solamente Dios creó a este mundo y creó al ser humano por iniciativa personal, sino que sigue proveyendo, sigue sustentando, sigue amando al ser humano y lo sigue haciendo porque le nace hacerlo. Lo sigue haciendo porque Él es amor. Y hagas lo que hagas, Dios seguirá amándonos. La lección muestra el ejemplo del pueblo de Israel. Habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Y cuando ellos están ahí, al pie del monte Sinaí, Moisés sube a la presencia de Dios. Dios lo llama. Allí Dios reitera el pacto con su pueblo, aunque Dios sabía lo que iba a acontecer de aquí a un ratico. Cuando ya Moisés baja del monte con las tablas de la ley de Dios, allí se pudo notar, miren, lo que nosotros normalmente le damos a Dios es problemas, es rechazo, es desobediencia. El pueblo había hecho un becerro de oro. ¿Cómo es posible que hace poco Dios los estaba libertando de manera milagrosa de la esclavitud egipcia y ahora ellos mismos estén elaborando un becerro de oro? ¿Estén idolatrando un becerro de oro? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si el amor de Dios fuese causa y efecto, aquí inmediatamente Dios hubiera dicho: no, miren cómo me pagan. Yo los liberé. Les sigo proveyendo en el desierto. Los sigo cuidando y mire, están adorando ídolos. No, no me adoran a mí, sino que adoran ídolos. No más, hasta aquí llego con ustedes. Dios pudo haber reaccionado de esa manera, pero no lo hizo. Dios pudo incluso haberlos dejado ahí tirados. Muéranse, tanto que yo reflejo mi amor por ustedes y mire cómo me pagan. Pero no lo hizo. Ay, hermanos queridos, Dios anhela que así como Él nos ama voluntariamente, también nosotros voluntariamente le amemos a Él. Ahora pasemos a la tercera parte de la lección, y esta parte muestra que el amor de Dios puede ser rechazado. Qué triste, pero es cierto.
aunque Dios nos ama y nos ama voluntariamente, de manera negada. Qué triste, existen muchas personas que rechazan ese amor de Dios. ¿Sabes por qué muchas personas rechazan ese amor de Dios? Porque Dios es un Dios de libertad y Dios nos ha dado la ley de la libertad. Él, así como libremente nos ama y demuestra su amor, quiere también que libremente nosotros escojamos amarlo a Él, que ese amor sea correspondido, pero no porque Él lo exija, sino porque Él es amor y lo demuestra de múltiples maneras. Esta parte de la lección muestra una parábola, y es la parábola de las bodas. Un rey quería festejarle la boda a su hijo, y entonces hizo muchas invitaciones, hizo todos los preparativos para tener a los invitados. Mandó las invitaciones, así que hizo provisión para todo. Pero cuando se llega el momento de la boda, se observa que ninguno de los invitados vino. Se observa que los invitados no vinieron. Entonces le dice a sus siervos: vayan por los caminos, vayan a todo el que encuentren por ahí, invítenlo a la boda. Finalmente llegan personas que no habían sido invitadas inicialmente, pero dada esta oportunidad de aquellos que habían rechazado, ahora ellos, los que no habían sido tenidos en cuenta, ahora eran invitados. Incluso esta parábola muestra que había una persona que estaba en la boda, pero no se quiso poner las vestiduras especiales de una boda y fue sacado. ¿Saben qué nos quiere decir la Biblia con esto? Dios nos ama a todos, pero no todos deciden aceptar esa invitación a la boda. Dios nos ama a todos y quiere salvar a todos, pero no todos quieren dejarse salvar por Dios. Por eso esta parte de la lección se titula: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y hay escogidos incluso, como esta persona que entró a la boda, pero no se quiso vestir de acuerdo a la ocasión. Entonces fue sacado. Hay personas que sí escuchan el llamado de Dios, sí responden al llamado de Dios, pero no quieren dejarse poner las vestiduras de justicia de Cristo. No quieren dejar que su corazón sea transformado por Él. Y por eso se aplica esa frase, ese versículo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cómo así? Vamos a profundizar en esta frase. ¿Llamados a qué? Sencillo. Muchos son los llamados a aceptar, amar y aceptar el plan de la salvación. Aceptar ser candidato al reino de los cielos. Pero ¿por qué pocos son los escogidos? ¿Escogidos a qué? Bueno, a ir al banquete con el rey del universo. La decisión es sencillamente personal. Cada quien la toma a voluntad propia. Dios llama a todos, pero pocos son los escogidos porque pocos deciden aceptar el llamado de Dios. Aquí queremos profundizar en esto. Llamar, esa palabra llamar o invitar, viene del griego kaleo. Kaleo significa llamar en voz alta. Sí, como cuando alguien está en un lugar, oye, y grita, ¿ve? Llama de manera en alta voz. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Cuando se llega el momento de almorzar, si ellos están dispersos por la casa, yo sencillamente digo: hijos, vengan a almorzar. ¿Ven? Hago un llamado general. Y aquí, a partir de ese llamado, es que mis hijos tienen la libertad de ser escogidos. Es decir, ellos mismos escogen atender el llamado de su papá de venir a almorzar. Esa palabra escogidos viene del griego ekleptos. Ekleptos, vaya sorpresa, deriva de kaleo, de la palabra kaleo, que es llamar, invitar. En otras palabras, ekleptos, la palabra traducida escogidos, significa alguien que oye la invitación y acepta que fue llamado y entonces escoge por cuenta propia ir aceptando la invitación. Qué maravillosa es la lección en esta parte, hermanos. Dios extiende su invitación a todos, pero no todos la aceptan. Dios no es un Dios tirano que diga: bueno, todos tienen la oportunidad de salvarse, pero yo escojo quién se haya portado mejor, quién haya obedecido más. No,
No, hermanos, Dios sencillamente invita a todos, pero cada uno tenemos la libertad de aceptar o rechazar esa invitación. Y es por eso que me hago una pregunta, hermanos, si la lección así lo refiere. ¿Cómo entonces nosotros podemos resistir al amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos hacer caso omiso a tanto amor que Dios nos expresa y nos demuestra? Aquí me llama la atención otra cosa, y es que hay alguien que obliga a Dios a amarnos. ¿Cómo, pastor? ¿Va a decir una herejía? Quiero repetir esto y quiero que quede muy claro. Hay alguien que obliga a Dios a amarnos. ¿Sabes quién es? Él mismo. Suena un poco jocoso, pero así es. Dios mismo se obliga a Él mismo a amarnos. ¿Sabes por qué? Porque si Dios deja de amarnos, esto permitiría que Dios cambie y por lo tanto deje de ser Dios, porque Dios es amor. Así que es algo imposible. Él mismo se presiona a sí mismo porque Él es amor. Nunca Dios podrá dar lo contrario al amor. El día que nosotros veamos que un palo, un árbol de mangos esté dando naranjas, ese día podemos nosotros imaginar que Dios cambie. Pero así como en la misma naturaleza se ve reflejado que el árbol de mandarinas da mandarinas, el árbol de naranjas da naranjas, el árbol de mangos da mangos, Dios da amor. ¿Saben por qué? Porque Él es amor. Él no puede dar lo contrario al amor. Incluso poco antes de la crucifixión de Jesús, Cristo mismo se lamentó por Jerusalén. Allí en Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén. Miren, Jesús estaba observando desde la altura allá Jerusalén. Y allí Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Él expresa que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Miren, esa palabra querer. Quise es la palabra telo. ¿Cuántas veces quise? Es decir, ¿cuántas veces quiso Dios juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste, dice la Biblia. No quisiste. Es la misma palabra telo. Miren que aquí se encuentran dos querer. Pero son dos querer totalmente contrarios. Dios quiere salvarnos, pero la gente no quiere dejarse salvar. Dios quiere amarnos, pero la gente no quiere dejarse amar. Los dos tipos de querer aquí están expresados. Uno para bien y otro para mal. Y es por eso que a continuación quiero leer lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 13 y 14. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven, queridos hermanos? Incluso desde antes de la creación del mundo, desde antes de todo, Dios ya estaba haciendo provisión. Tenía un plan A y tenía un plan B. Plan A, cuando Adán y Eva obedecieran a su voz y en respuesta a su amor, sencillamente no comieran de ese árbol prohibido. Pero plan B, por si el enemigo, Satanás, los engañaba. ¿Cuál era ese plan B? Dar a su propio Hijo. Y Él, Cristo Jesús, voluntariamente venir a morir por nosotros. Esto, queridos hermanos, nos debe llevar a una respuesta hacia ese amor. Y el apóstol Pablo nos da una gran vislumbre de esa respuesta. Gálatas 2:20, miren lo que dice. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ay, queridos hermanos, Dios anhela que tú y yo seamos crucificados, así como Cristo fue crucificado, pero en el buen sentido de la palabra. No tenemos que ir a una cruz literalmente, sino que tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Tenemos que darle en respuesta de ese amor nuestro corazón a Dios. Tenemos que entregar todo nuestro ser a Él, decirle: Señor, aunque yo soy un vil pecador, te entrego mi vida. Pon tú, Señor, el querer como el hacer. Cámbiame, transfórmame. Tú tanto que me amas, Señor, pero ya no quiero vivir yo. Quiero que de aquí en adelante, Señor, tú vivas en mí, tú seas transformándome. Yo quiero ser uno de los escogidos que acepta el llamado tuyo al reino de los cielos. Es por eso que hagámonos esta pregunta: ¿qué debemos hacer frente al amor de Dios? ¿Qué otra conclusión podemos sacar de la lección de esta semana? ¿Qué debo hacer frente a ese amor de Dios? El libro Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 344, miren lo que dice en respuesta a esta pregunta. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo: ¡He aquí su Dios! Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria. En su vida y carácter se revelará lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Saben, queridos hermanos, Dios nos está diciendo: mira, como ya sabes que yo te amo y lo hago de manera desinteresada, hice la provisión desde antes de la fundación del mundo. Mi hijo entregó su vida voluntariamente. Yo te sigo proveyendo para tus necesidades. Hagamos un trato. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Hagamos un trato. Quiero que seas luz. Esa luz que has recibido, ahora compártela. Empieza a ser testigo de mí y de mi amor. Empieza a hablar de las maravillas que yo he hecho en tu vida. Empieza a compartir promesas de la Biblia a otras personas. Refleja mi carácter, refleja humildad, refleja amor, que aunque te hieran, no hieres, sino que brindas amor. Aunque hable mal de ti, no vas a hablar mal de la otra persona, sino vas a hablar bien. Sé un reflejo del amor de Dios. Yo también le pido eso a Dios, que entonces me utilice para que yo pueda ser un canal de bendición para otra persona. Dios anhela que tú también lo seas para otra persona, que reflejemos el amor de Dios, que ya no más causa y efecto. Entonces, si me aman, yo amo. No. Por eso la Biblia dice: ama aún a los enemigos. ¡Qué difícil es! Pero ahí se refleja esa respuesta de amor a ese amor de Dios. Y por último, quiero compartir 4 conclusiones, 4 maravillosas enseñanzas acerca del amor de Dios. Número 1, el amor de Dios es voluntario. No lo olvidemos, es voluntario. Él mismo decidió por cuenta propia amarnos. Y Él mismo libremente nos ama sin condición. Tampoco el amor de Dios es arbitrario ni caprichoso. A unos sí, a otros no. No, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Número 2, el amor de Dios es pactual, es de pacto. ¿Saben qué significa eso? Aunque nosotros quebrantemos el pacto de obediencia a Él, de seguirlo a Él, aún así, por parte de Él, Él nunca lo hará. Él nunca quebrantará el pacto. Siempre estará Dios dispuesto a recibir el amor que, aunque manchado salga de nosotros, Él lo recibe. Y Él estará esperándonos con los brazos abiertos cada vez que nosotros decidamos huir de ese amor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho pacto. Nosotros lo quebrantamos, pero Él se mantiene fiel. Él sigue siendo ese Dios de amor y misericordia. Número 3. El amor de Dios es evaluativo. ¿Qué significa eso? Significa que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Esto no significa que entonces hay libertad para todo.
En otras palabras, confundir con libertinaje. Hagas lo que hagas, no vamos a perder el amor de Dios. No, hermanos, el amor de Dios es evaluativo. Significa que Él nos ama, pero Él aborrece el pecado. Significa que aunque nosotros hagamos lo que hagamos, Él no cambiará con nosotros, pero sí aborrece lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, que va en contra de su voluntad. Y conclusión número 4, el amor de Dios es sensible. Es sensible. ¿Cómo así? Sí, Dios se alegra al bendecir. Dios se alegra al proveer. Dios se alegra al cuidar. Dios se alegra al dar. Pero Dios, al ser sensible su amor, Él se disgusta. Él se hiere cuando el mal nos hace daño y cuando nosotros, por supuesto, también hacemos daño a otra persona. Es por eso, queridos hermanos y amigos, que llegamos al final de esta lección, la primera lección. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Pregunto, ¿has visto reflejado el amor de Dios? Ten la bondad de escribir en la caja de comentarios tu respuesta. Si hay algo que te llamó la atención de esta lección, no olvides dejarlo expresado allí en la caja de comentarios. Recuerda también darle un like a este video, como también suscribirte si no lo has hecho. Además, te invito también para que compartas ese amor reflejado en esta lección de escuela sabática con otras personas.